Hola jóvenes, buen día. Bien, pues el día de hoy vamos a dar un repaso como muy general, ¿sí? De lo que probablemente ustedes no hayan entendido o captado en cuanto a las lecturas que tuvimos las dos clases anteriores. Bien, vamos a dar un repaso breve y general de todas estas partes. De igual forma, si ustedes ven y consideran que tienen alguna duda en cuanto a este tipo de explicación, entonces, pues recordemos que tenemos la hora de clase restante y aparte, como material didáctico, pues el uso de WhatsApp. Bien, primer punto principal, el cual necesitamos tener en cuenta. ¿Qué es un dato? Recordemos que un dato ya vimos o entendimos como tal que es un elemento informativo que contenga relevancia para el usuario. Es decir, yo ya detecté mi entidad, ahora ¿qué es lo que necesito saber de esa entidad? Como dato de entrada, yo puedo tener un campo o una columna, ¿sí? En este caso, ese dato se refiere al nombre, al apellido paterno, al apellido materno, etcétera, ¿sí? Muy bien. Desde su nacimiento, la informática se ha encargado de proporcionar herramientas que faciliten la manipulación de los datos. Antes de la aparición de las aplicaciones informáticas, ok, recordemos pues que la informática fue un movimiento revolucionario que lo único que hizo fue facilitar la tarea, que en sí pues es el objetivo principal de la tecnología en general, facilitar la tarea o el trabajo del hombre. ¿Qué es lo revolucionario en el área de la informática, en específico las bases de datos? Si ustedes se imaginan un pequeño inventario que tiene, no sé, por muy pequeño, una tienda de abarrotes, todo el papeleo que maneja dentro de su inventario, probablemente clientes, probablemente productos, probablemente empleados, que solamente son 3 entidades. ¿Qué pasaría si esa tienda crece? ¿Qué pasaría si esa tienda, en vez de ser tienda, se convierte en un súper? Obviamente, la base de datos en empleados, en inventario, en productos, va a crecer. Entonces, la parte de estar buscando hoja por hoja de manera física se vuelve más compleja. Entonces, lo que hizo una base de datos digital es precisamente decir, a ver, vamos a quitar todo este trabajo porque yo te lo voy a facilitar a través de lo que conocemos como un lenguaje SQL, ¿sí? A través de búsquedas que a ti como usuario final te van a permitir encontrar situaciones o encontrar consultas de manera muchísimo más fácil y más organizada, además, ¿sí? Muy bien, que quede claro, pues, que el objetivo principal de una base de datos digital es precisamente erradicar todo el papeleo que de forma física nos conllevaría al momento de estar buscando o consultando cierta información, ¿sí? Muy bien. Los sistemas de información actuales se basan precisamente en base de datos, todo tipo de sistema de información, ¿sí? Facebook, Instagram, TikTok, Google, alguna página para descargar programas, absolutamente todas esas páginas se concentran en base de datos, ¿sí? Muy bien. Como definición de base de datos, pues tenemos que cada día la mayoría de nosotros nos encontramos con actividades que requieren algún tipo de interacción con una base de datos, ¿sí? Por ejemplo, era lo que les explicaba la clase anterior, ahorita hace unos minutos, perdón. Si nosotros necesitamos llegar a una persona en específico a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Twitter, de Instagram, de TikTok, lo que hacemos es utilizar un elemento que se llama buscar y ahí nosotros ingresamos el nombre de esta persona pues que estamos buscando. A partir de ahí ya estamos interactuando precisamente con una base de datos. Si nosotros queremos hacer la transferencia desde un banco hasta otro banco desde la aplicación de nuestro celular, precisamente estamos accediendo a la base de datos del banco para nosotros poder ingresar o registrar una tarjeta de crédito, ¿sí? A partir de ahí, nosotros ya estamos haciendo uso precisamente de base de datos. Bien,
Una base de datos se entiende como una colección de datos relacionados entre sí y que además tienen un significado implícito, ¿sí? Bien, lo que estábamos comentando la clase anterior, de la semana anterior, precisamente era cómo es que estos datos están relacionados. Ya veíamos que un alumno pertenece a un salón, por lo tanto, ahí tiene que haber una relación. Que una materia pertenece a un maestro, por lo tanto, ahí tiene que haber una relación. Y que además un dato, ¿sí? Es aquello que nosotros queremos decir que son hechos conocidos y que pueden registrarse y que además, nuevamente, contiene un significado implícito. ¿Qué quiere decir que es un significado implícito? Pues precisamente el significado implícito quiere decir que el campo que yo trato de capturar precisamente guarde la congruencia de lo que yo necesito capturar. Aquí nos da un ejemplo que dice, si el dato se llama fecha en una base de datos de ventas, entonces probablemente la fecha sea una fecha que se refiera a la emisión de la factura. Y que si la base de datos es de música, pues entonces corresponda a la fecha en la que se grabó el tema musical o la fecha en la que se publicó el tema musical, ¿sí? Pero tiene que ser que el campo o el nombre del campo guarde un tipo de dato, pues congruente o relacionado precisamente al nombre de ese campo. Las relaciones entre los datos, pues es lo que estábamos comentando. ¿Cómo es que un dato se relaciona con otro dato? ¿Cómo es que el maestro se relaciona a una materia y la materia se relaciona a un grado? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver cómo vamos de tiempo, porque solamente se me permiten 15 minutos. Muy bien. Dentro de la clasificación de base de datos, tenemos que la clasificación de base de datos pasa de acuerdo a la variabilidad de las bases de datos, es decir, aquellas bases de datos que son estáticas y aquellas bases de datos que son dinámicas. Las bases de datos estáticas las vamos a conocer de manera muy sencilla. Aquellas bases de datos que no se modifican o que al menos pasa muchísimo tiempo para que éstas se modifiquen y que además, cuando se modifican, los registros previos ya no tienen modificación alguna, es decir, una base de datos a nivel histórico, ¿sí? ¿Quién fue Porfirio Díaz? ¿Quién fue Josefa Ortiz de Domínguez? ¿Quién fue Miguel Hidalgo? ¿Cuáles fueron los hechos? ¿Sí? En una biblioteca probablemente todo el inventario de sus libros, todo el inventario de sus autores, todo el inventario, ¿sí? De sus clientes, ¿sí? Son datos que no se mueven, son datos que permanecen y que si la base de datos como tal sufre una modificación, esa modificación no es para alterar la información previamente registrada, al contrario, es para agrandar esa información. Si antes tenía 3 libros, entonces ahora tengo esos 5 libros, pero obviamente esos 3 libros ya no fueron modificados, ¿sí? En cambio, las bases de datos dinámicas son bases de datos que están sujetas a modificación cada determinado periodo, es decir, cada día, cada 2 días, cada 3 días, cada semana, cada 15 días, cada mes, pero son datos que efectivamente cambian de manera muy constante. Por ejemplo, el inventario de una tienda, el inventario de un súper, el inventario de Walmart, el inventario de Starbucks. Los productos o suben o bajan, o suben o bajan, o se mantienen, y que ya hay que cambiarle esto, y que ya el nuevo impuesto, y que ya esto, y que ya el otro. Entonces, son bases de datos que se modifican de manera muy constante. Muy bien. Llevamos 9 minutos, todavía tenemos tiempo. Bien, ¿qué son los modelos de base de datos? ¿Sí? Además de la clasificación, que son estáticas y dinámicas, estas también se pueden clasificar de acuerdo a su modelo de administración de datos. Un modelo de base de datos no es otra cosa más que cómo se administra la base de datos, ¿sí? Un modelo de datos es básicamente una descripción, puede ser gráfica o puede ser textual, de algo conocido como contenedor de datos, ¿sí? Así como los métodos para almacenar y recuperar datos de esos contenedores. Muy bien, dentro de esta clasificación
Pues nosotros tenemos las bases de datos jerárquicas, tenemos la base de datos de red, tenemos la base de datos transaccional, tenemos la base de datos relacional, etcétera. También la de datos orientada a objetos, ¿sí? Muy bien. Vamos a repasar de manera muy rapidita y en un segundo video les explico cómo funciona precisamente esta parte. Muy bien. Ya habíamos visto pues que un modelo no es otra cosa más que cómo es que los datos se administran, ¿sí? En algo llamado contenedor de datos. Y a partir de este contenedor de datos, cómo es que los almaceno y cómo es que recupero estos datos para convertirlos en información. Otra parte importante, jóvenes, es que una vez que el dato entra, todavía se le conoce como dato. Pero cuando sale para exponer algo, para exponer y nosotros poder tomar una decisión, entonces ya lo estamos manejando como un dato que se transforma en información. Eso es bien importante, jóvenes. Cuando entra el dato, se conoce como dato o como registro, pero cuando sale, ese dato ya se convierte en información, ¿sí? Muy bien. En el siguiente video vamos a manejar de manera gráfica cómo es que los modelos de base de datos en los contenedores almacenan esa información y procesan la información y además muestran esa información, ¿sí? Muy bien. Pasamos al siguiente video, por favor.